Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Estimados hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo domingo que nos permite abrir los ojos y dar gracias a Dios porque su misericordia es grande, su misericordia, la palabra del Señor dice que son nuevas cada mañana. Y en este momento pues queremos agradecerle a Dios por la vida, queremos darle gracias a Dios por esa palabra que nos deja para meditar en ella, porque es la que nos sirve para nuestro diario vivir. Antes de empezar esta meditación de su palabra, vamos a orar, a pedirle al Señor que nos guíe, que sea su Espíritu el que nos hable para que podamos sacarle provecho a esta palabra. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias por estar presente en nuestras vidas, muchas gracias por estar con nosotros, con tus hijos, oh Dios. Muchas gracias por ese pueblo que domingo a domingo estamos en comunión, dando tu palabra. Oramos para que tú los edifiques, para que podamos, oh Dios, a través de este medio llevar tu palabra. Dios, sé propicio para que esta palabra pueda ser recibida en los corazones de nuestros hermanos y nos edifique para gloria tuya. Asístenos, oh Dios, y respáldanos para que tú seas glorificado.
que nosotros menguemos y que tú crezcas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera en esta mañana, hermanos, poder platicar sobre un tema que todos conocemos, pero que en ocasiones pues estamos acostumbrados a hacerlo de una forma individual. Y a lo que me refiero es a la oración. La oración es muy importante poderla realizar, pero también hay situaciones y hay aflicciones que pasamos en el pueblo del Señor y que se hace necesario poder orar en grupo, orar unánimes, orar todos juntos para que el Señor se glorifique. La palabra del Señor nos habla muy claro en diferentes pasajes de la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo la palabra del Señor nos edifica a través de estos ejemplos, a través de la lectura de su palabra en estos pasajes que nosotros vamos a ver en este momento. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 5 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Estamos hablando aquí sobre un tema muy importante cuando el apóstol Pedro es llevado a la cárcel. Todos conocemos este pasaje, pero quisiéramos meditarlo y que vayamos un poco despacio para poderle sacar el provecho a esta palabra. Nos dice que le tomaron, lo pusieron preso y lo entregaron a 4 grupos de soldados porque ellos tenían que custodiar en aquel momento a Pedro. Sabían lo que Pedro era porque obviamente habían escuchado los milagros, habían escuchado lo que el Señor había hecho ya en aquel lugar y que no era algo nuevo para ellos. La palabra del Señor nos habla de que por la mano de los apóstoles se hacían prodigios, se hacían milagros y por supuesto esto es algo que el pueblo de Israel no estaba acostumbrado a verlo porque obviamente habían movimientos de este tipo, pero cesaban de inmediato. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo fue algo que conmovió y algo que aquellos hombres sin letras como era Pedro, hablaba con poder, hablaba de las maravillas del Señor y esto vino a causar problemas. Sin embargo, aquí vemos que le tomaron preso y le pusieron en la cárcel por predicar la palabra del Señor. Pero lo que tenemos que ver era que Pablo era custodiado por 16 soldados que se turnaban de 4 en 4. Y debemos saber que una persona que estaba en manos ya de Herodes, porque era directamente la orden de él para poder que el apóstol Pedro, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, no se pudiese escapar. Y entonces podría salir libre en aquel momento ya cuando Herodes lo sentenciara, podía salir libre o bien sentenciado a muerte. Entonces, aquí vemos que Pedro estaba en una cárcel de máxima seguridad, que estaba en los sótanos de la Torre Antonia. Entonces podemos ver aquí la seguridad que le pusieron a Pedro y que definitivamente nosotros podemos observar detalladamente cada una de las situaciones que el apóstol y el resto estaban pasando en aquel momento. Entonces dice que
para tener la seguridad que Pedro no escaparía de aquel lugar, la seguridad estaba compuesta de estos grupos que hablamos y cada 3 horas se hacían los cambios durante las 12 horas del día. Significaba pues que Pedro era custodiado cada momento. Y en aquel tiempo, si un preso se fugaba, los soldados eran ejecutados. Pero Pablo estaba bien custodiado, pero también estaba encadenado en el calabozo de máxima seguridad y encerrado tras puertas de cerrojo, y la guardia que estaba en vela permanentemente y otros 2 junto al prisionero. Esto lo podemos leer bien claro en el versículo 6 y 10, siempre del mismo capítulo, donde vemos estos detalles de qué forma y de qué manera Pedro estaba siendo resguardado. No era precisamente un asesino, no era un narcotraficante, sino el trabajo que él hacía era predicar la palabra del Señor. Pero precisamente en aquel momento, cuando él manifestaba el poder del Señor, no le gustaba a Herodes. Y entonces esto llevó a tomarlo tan en serio que lo metieron preso. Entonces nosotros estamos leyendo aquí algo que el apóstol Pedro pasó, y que aquellos momentos en que él se encontraba solo, afligido y con esta seguridad máxima, definitivamente él podía ver que las cosas no eran tan buenas para él, pero obviamente él tenía la confianza en el Señor, tenía esa seguridad para poder esperar en él. A nuestros ojos vemos que Pedro no podría haber escapado en ningún momento, porque ya hemos visto toda la seguridad que le pusieron y estaba en una cárcel de más adentro. Entonces, aquella prisión era totalmente segura y que no podía escapar a nuestros ojos y no podía salirse de ahí de acuerdo a lo que nosotros podemos ver. Pero aquí tenemos que detenernos y entrar al detalle que queremos platicar. La palabra del Señor nos dice en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este es el versículo que queremos dejar claro, que es el corazón de lo que queremos platicar en esta mañana. Vemos aquí que la palabra del Señor nos habla bien claro, porque la palabra del Señor nos dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Casi que nosotros en algún momento pues tenemos la experiencia de orar los unos por los otros como nos manda la palabra del Señor. Pero cuando hay una aflicción de este tipo, es lo que queremos que nosotros le pongamos el énfasis. Cuando hay una aflicción fuerte, grande, terrible que esté pasando algún hermano, alguna hermana, alguna familia, nosotros debemos de acompañarle en esta oración. Nosotros hacemos oraciones individuales y está bien que busquemos al Señor, que nos esforcemos, que doblemos nuestras rodillas por las diferentes peticiones y necesidades que tengamos. Pero hay aflicciones que la misma iglesia tiene de tal magnitud que se hace necesario que nosotros nos unamos como cuerpo de Cristo. Se hace necesario que cada uno de nosotros pueda sentir esa necesidad,
que está pasando el hermano. Entonces vemos aquí que Pedro está preso, pero en este versículo podemos leer que la iglesia hacía oración, pero también dice sin cesar. Es decir, la oración era de tal punto, de tal urgencia, que estaban orando constantemente. No dejaron de orar como cuando pedimos oración por alguien y oramos únicamente tal vez 1 o 2 minutos y terminó la oración. Aquí la palabra del Señor nos habla que hacían oración sin cesar, pero que la iglesia estaba involucrada y es lo que necesitamos hacerlo. Hoy hemos visto la victoria a través de la oración, del ayuno, y qué bueno que muchos hermanos se unieron a buscar al Señor en las aflicciones que tenían nuestros hermanos. Muchos hermanos pasaron en este mes aflicciones y que nosotros debemos de estar conscientes que la necesidad de la oración es algo que no debemos de dejar de hacer en ningún momento. Pero lo que estamos viendo aquí es una realidad que la iglesia hacía oración. Por supuesto, en la experiencia del libro de los Hechos, en la experiencia de aquellos hermanos que oraron a favor de Pedro. Pero ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es mi experiencia? Que si nosotros hemos dejado de orar por algún hermano, por alguna aflicción, cuando nosotros sepamos de algo, nosotros debemos de involucrarnos, nosotros debemos de pasar el momento con nuestro hermano de esas aflicciones. Por eso en esta mañana también queremos acompañar esta prédica con testimonios. Cómo aquellos hermanos pudieron sentir el apoyo de la iglesia orando por ellos. Cuando nosotros vemos estas aflicciones, debíamos de ponernos nosotros de rodillas y poder clamar por ellos. Tenemos a varios hermanos que han pasado momentos difíciles, han estado con COVID y Dios los ha librado, pero la iglesia ha hecho oración. Hemos visto también que algunos hermanos no tuvieron la bendición de salir y no por eso es que el Señor no haya escuchado la oración. Dios tiene diferentes planes, tiene diferentes propósitos y Él conoce claramente cuál es la decisión que Él va a tomar. Nuestra vida está en sus manos y nuestra vida depende de Él. Hay momentos de dificultad, hay momentos difíciles, pero nuestros hermanos pasaron situaciones de aflicción donde la iglesia se movió para orar a favor de ellos. Entonces, en esta mañana nosotros lo que queremos dejar claro que el apóstol Pedro estaba en aquel lugar, pero que también nosotros debemos de ver hoy en día la aflicción de nuestros hermanos, la aflicción que hay en aquellas viudas, la aflicción que hay en aquellos hermanos que tienen una enfermedad, que están pasando por dificultades. Vemos en el caso de nuestra hermana Lolita, que estuvo afligida ella y su familia por la pérdida de su esposo. Ella ha pasado varios momentos difíciles. Ella ha visto la mano del Señor en su vida. Lo que acaba de pasar es la muerte de nuestro hermano Nico. Pero todos tenemos la convicción de que Él confesó al Señor y le veremos, porque Él se nos adelantó. Pero esto no quiere decir que nosotros dejemos a un lado ahora a la viuda que es nuestra hermana Lolita. Ella realmente necesita de su apoyo en la oración, que nosotros siempre doblemos nuestras rodillas y pidamos al cielo que Él sea el que le dé esa fortaleza, porque nosotros la podemos ver a ella muy fuerte, pero internamente ella pasa sus aflicciones, sus luchas y tribulaciones con el Señor. Nosotros como iglesia debemos de apoyarle, debemos estar con ella en esos momentos. Recordemos también que ella ha pasado momentos difíciles con la pérdida de su hijo y que eso ya fue desde el 2009.
Entonces nosotros vemos la cantidad de aflicciones en hermanos que han pasado y que yo en esta mañana únicamente estoy refiriéndome al caso específico de la hermana Lolita. Pero así han habido diferentes casos. Nos afligimos por ellos, pasamos los momentos difíciles con ellos, estamos orando, estamos clamando, y lo que quisiera llamar su atención y que pusiéramos verdaderamente no solo el escuchar, sino que el actuar, que nosotros nos identifiquemos con aquellas necesidades que hay en el pueblo del Señor. Obviamente, si nosotros no lo sabemos, no vamos a conocer la situación que está pasando aquel hermano o aquella familia. Necesitamos que nuestros hermanos también se comuniquen, que nuestros hermanos puedan participar con nosotros de sus aflicciones para llevarlas en oración. Entonces, aquí lo que nosotros queremos continuar viendo es que debemos de orar juntos, unánimes, que las aflicciones de nuestros hermanos, también nosotros podamos identificarnos con ellos para orar, para clamar en un mismo sentir. Pocos conocen el poder de la oración. Debemos de tener convicción, confianza, certeza que Dios va a obrar como Él quiere. Las medidas de seguridad que habían establecido para Pedro, que es lo que humanamente podemos nosotros ver, no se podía hacer absolutamente nada. Pero Dios es poderoso para quebrantar cualquier cerrojo de hierro. Recordemos que también Pedro no solo estaba preso, no solo estaba aquella seguridad, sino que también estaba atado con cadenas en sus manos y en sus pies. La palabra del Señor nos dice en Santiago, en el capítulo 5 y versículo 16, la parte final dice: la oración de los justos, obrando eficazmente, puede mucho. Si usted ora individualmente, excelente, porque es lo que Dios quiere, que cada uno busquemos al Señor de forma personal. Pero hay también oraciones rogativas que nosotros debemos de hacer con nuestros hermanos. Gracias a Dios, a través de la radio nos reunimos y los días martes estamos orando, y creo que el número ha aumentado. Ustedes han visto, han escuchado cómo el Señor ha agregado a aquellos que deben de ser salvos. Y no solo en Guatemala, sino también en el mundo. Han confesado al Señor con su Salvador. Y esto también es resultado de la oración. Entonces debemos de saber que la oración es poderosa, que la oración puede, es algo que el Señor Jesucristo recalcó, que debemos de orar no una vez, debemos de orar constantemente. Nuestra vida, desde que el día amanece, debemos de hacer nuestros planes y qué tiempo nosotros vamos a dedicarle al Señor a la oración. Entonces debemos de tener una disciplina para buscar al Señor. La bendición del Señor viene, la bendición del Señor es abundante, pero nosotros debemos de preocuparnos también de lo que la iglesia está pasando, de lo que nuestros hermanos están pasando. Nosotros debemos de afligirnos con ellos. Si participamos en sus alegrías, si participamos nosotros en los cumpleaños, en las alegrías, en las fiestas, también debemos de afligirnos con ellos en sus aflicciones. Entonces, la iglesia debe de hacer la oración eficaz. En este caso, la oración, poniéndole atención en el versículo 6, leemos: y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas adelante de la puerta custodiaban la cárcel.
Aquí podemos ver algo especial. En medio de esa seguridad, en medio de que estaba Pedro en la cárcel y alejado de sus hermanos, él tenía y mantenía su confianza en el Señor. Vea lo que dice el versículo, que él estaba confiado en el Señor, porque él estaba durmiendo entre dos soldados. La confianza que tiene Pedro es impresionante, porque a pesar de la situación, él confía en el Señor. Debemos de tener confianza en el Señor. En el versículo 7 dice, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, el versículo 7 es bien claro, él estaba durmiendo, el ángel le tocó. Es decir, Pedro estaba confiado, sabía que el Señor tenía un propósito. Sabemos que la garantía de la vida nuestra está en el Señor, porque como Pablo lo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros debemos de ver aquí que Pedro tenía una confianza en el Señor excelente. Quiera Dios que así nosotros la tengamos en cualquier circunstancia que llegue a nuestra vida. Pedro estaba dormido, el ángel le tocó en el costado y le despertó. Pedro, en ese momento cuando el ángel le tocó, entonces literalmente aquellas cadenas se cayeron y Pablo fue libre de esas cadenas. Pedro realmente experimentó algo maravilloso, pero recordemos que él estaba durmiendo, entonces él creía estar viendo una visión. Sin embargo, lo que vemos aquí es la oración, que es de vital importancia, que nosotros debemos de hacer por aquellos hermanos que están en aflicción. Hay que poner un énfasis que la iglesia hacía oración. Pedro estaba en la cárcel, estaba durmiendo, pero la iglesia hacía oración. Era de noche, la iglesia estaba en vigilia y hacía oración por Pedro. Cuando hay unidad, nos permite estar en el mismo sentir y nos permite también poder unirnos en aquellas aflicciones que nuestros hermanos están pasando. Amós en el capítulo 3 y versículo 3 dice, ¿podrán caminar dos juntos sin ponerse antes de acuerdo? Es decir, nosotros vemos que cuando hay una pareja o van dos es porque están de acuerdo. La palabra del Señor nos lo refiere y es importante ponernos de acuerdo para las diferentes necesidades, para que aquellos hermanos que están pasando una situación difícil, nosotros nos unamos. Hay hermanos que no tienen trabajo. Saben que la necesidad es apremiante, pero en ocasiones no lo sabemos, entonces no podemos orar. La necesidad de las familias, de las personas, deben de compartirlo. Deben de hacer llegar estas peticiones. Hoy tenemos un chat donde también hemos visto que ponen sus peticiones y nosotros debemos de entrar a orar, a clamar por el Señor, por aquellas necesidades y el Señor va a responder. Hemos visto también ya respuestas de varios hermanos que han salido de situaciones difíciles. Pero lo que queremos enfatizar es que cada uno de nosotros pueda también involucrarse, porque a veces preguntamos, ¿usted ha visto al hermano? ¿Ha platicado con el hermano? No, ni me ha llamado, ni le he llamado, y menos ahora que estamos con el problema de la pandemia, no nos reunimos. Sí, pero de alguna manera podemos comunicarnos o bien pasar un mensajito ahí por el chat. Entonces, la palabra del Señor
nos habla de que la unidad debe de ser algo que nosotros debemos de vivir con el pueblo del Señor. La oración es eficaz, pero cuando el pueblo de Dios se une, nosotros vamos a ver su mano poderosa. Es importante entonces ponernos de acuerdo. Es importante que nosotros podamos ver la mano del Señor, que sea nuestra experiencia. Lo que estamos leyendo aquí fue la experiencia de aquellos hermanos, fue la experiencia de Pedro. De ahí nosotros podemos ver también que la alegría cuando esta situación tuvo, digamos, ya el resultado de la oración, fue un momento de la alegría. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos siempre, ahí donde nosotros estamos en el capítulo 12, porque el capítulo 12 también nos habla bien claro de cómo fue la situación cuando Pedro salió de la cárcel. Entonces, ahí en el capítulo 4, vemos en el versículo 11, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Este es un momento especial porque Pedro ya está consciente, ya está fuera. Tuvo la experiencia de poder ser despertado por un ángel y pasó todas las puertas que leímos en el versículo 6 y en el versículo 10. Él pasó y el ángel lo iba dirigiendo, pero aquí él ya está fuera. Y la experiencia que él tuvo fue maravillosa porque él estaba muy cómodo, dormido, pero el ángel le despertó y levántate y sal. Entonces, obviamente le dice: cíñete, porque Pedro, si estaba dormido, obviamente se quitó el cinturón y estaba con su bata, o digamos no estaba tan cómodo como para poder salir corriendo. Sin embargo, el ángel le dijo que se ciñera. Entonces podemos ver aquí cuando Pedro ya llegó al lugar donde estaba también, fue algo maravilloso porque el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Y por qué estaban orando? Por Pedro. Y entonces el resultado de la oración ellos lo vieron inmediatamente. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a las puertas. Qué maravilloso es poder ver la respuesta del Señor, pero en este caso Pedro quería entrar y ella, de la alegría, de la emoción, no pudo abrir la puerta. Regresa a avisarle a los demás y aquí a nosotros vemos en el versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señales con la mano de que se callaran, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Así que en esta mañana nosotros hemos leído de cómo el Señor libró a Pedro de aquella situación donde prácticamente ya habían dado la orden que estuviera en la cárcel y cómo el ángel lo libró. La oración efectiva de nuestros hermanos cuando nosotros vemos las aflicciones
de la iglesia o de las familias, y nosotros nos disponemos a orar y ayunar, Dios responde. Creo que la experiencia nuestra en orar por aquellos que están afligidos, en aquellos que están siendo atormentados por el malo, también ha tenido resultados y hemos visto la mano del Señor. Así que deseamos que en esta mañana nosotros podamos leer detenidamente este pasaje y poder experimentar la oración en unidad, la oración en grupo, la oración unánime, pero que debemos de orar constantemente para que el nombre del Señor se glorifique. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que vemos que muchos están siendo afligidos, pero si nosotros nos decidimos a buscar al Señor, creo que veremos la mano del Señor. Así que en esta mañana aún no me despido porque vamos a ver todavía el testimonio de nuestra hermana Lolita cuando usted oró por ella. Hermanos, en esta mañana queremos darle gracias al Señor por su amor y por su misericordia que es tan grande. Yo creo que si estamos en pie es por la bendita gracia de Dios, porque hemos sido bastante atribulados. Dos de mis hijos estuvieron muy mal y mi nuera también estuvieron muy mal, pero hemos visto cómo la mano de Dios a través de las oraciones de nuestros hermanos que tuvieron a bien orar mucho por nosotros y pues vimos la mano del Señor, ¿verdad? Cómo Dios obró. La verdad que la vida de mi esposo, pues nosotros no sabíamos que él ya empezaba a estar mal y se le complicó la situación porque complicarse los riñones, los pulmones y otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero bendito sea el Señor porque Dios es fiel, Dios es bueno. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo. Podemos ver la mano de Dios, como Dios obró en la vida de mis hijos, están sanos para la bendita gloria de Dios. Y mi esposo, pues Dios tuvo para bien llevárselo. También doy gracias a Dios porque el Señor dice hasta aquí y no podemos nosotros imponer las leyes de Dios y pues doy gracias al Señor porque hasta aquí el Señor ha sido fiel a mi vida. He visto cómo el poder de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y doy gracias al Señor por todo lo bueno que es Él y espero en el Señor cada día buscarle más y servirle con todo mi corazón porque en medio de que podemos caminar, hacer la voluntad del Señor, trataremos de hacerlo mejor para el Señor porque pues a Dios le agrada que nosotros agrademos el corazón de Dios, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, la verdad que estoy aquí con mucho gozo y con mucho temblor. Yo sé que mucho pueblo de Dios me conoce, soy hermana Lolita y para aquellos que no me conocen, pues soy hermana Lolita y estoy aquí para servirle al Señor y para servirle también a ustedes cuando llega la necesidad. Y entonces estamos orando, clamando también por este pueblo que Dios nos ha enseñado a amarnos y por esas vidas necesitadas que hay, que yo sé que pasan momentos bien difíciles, pero el Señor está ahí para hacer la obra en la vida de ustedes también. Para aquellos que no conocen al Señor, hay una esperanza viva en el Señor. El Señor está siempre presto a socorrerlos, a ayudarlos y bendecirlos y alcanzar esas almas para Cristo. Y cómo no decirlo, hay mucha gente enferma, necesitada, tal vez en mucha escasez, en problemas en los hogares, pero ahí está el Señor para hacer la obra que Él quiere hacer, solamente confiar en el Señor, esperar en Él, y Él hará lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes. Y yo bendigo al Señor en esta hora por esta oportunidad que me dan de poder decir la grandeza de mi Señor, porque yo sé que mi Dios es grande, es poderoso. Él es nuestro gran libertador, nuestro gran sanador y nuestro médico por excelencia, hermanos. Confiemos plenamente en el Señor, esperemos en Él y Él hará lo que tiene que hacer con su vida. Y así es que yo bendigo al Señor en esta hora y bendigo a mis hermanos por esta oportunidad que nos da de poder comunicarnos con cada uno de ustedes, ¿verdad? En esta mañana es una mañana especial para mi vida porque
tengo la oportunidad de estar delante de estos medios que han sido de mucha bendición. Radio Peniel ha sido de mucha bendición a mucha vida necesitada y ha llegado a esos lugares tan lejanos donde tal vez nosotros no podemos, pero Dios ahí está. Y les quiero decir también que a través de la oración hemos alcanzado cosas grandes, hermanos. La oración es tan necesario, doblar rodillas delante de la presencia del Señor, sobre todo creerle a Dios, creerle a Él de que Él es fiel, de que Él es bueno y que está presto a nuestras oraciones. A través de la oración he visto la mano de Dios, cómo Dios se ha movido, ha hecho cosas grandes, ha hecho milagros, no solo en mi vida, sino en los míos también, en mucha vida necesitada. Y les digo, sigan adelante, hermanos, orando, doblando rodillas delante de la presencia del Señor, escudriñando la palabra, porque de ellas tenemos la vida eterna, dice la palabra del Señor. Es necesario buscar de Dios, refugiarnos en Dios, pero también es necesario doblar rodillas delante de la presencia de Él y clamar en ayuno y oración, porque así es como hemos alcanzado lo que Dios ha estado haciendo, no solo en mi vida, en las muchas vidas. Y la verdad que para mí es un privilegio hermoso que Dios me da en esta hora de poder comunicarme, llegarme a ustedes, a mucha vida necesitada, a un pueblo que ama a Dios y mucha vida que no le conoce al Señor. Pues es la oportunidad hoy de decirle a Dios que aquí está mi corazón, aquí está mi vida, porque hemos oído cómo Dios ha alcanzado muchas almas para el Señor a través de esta radio, a través de los medios que hay hoy para bendecirlos. Y la verdad, hermanos, sigamos adelante, busquemos de Dios cada día, postrémonos ante la presencia del Señor, creamos lo que dice la palabra del Señor. Él dice, clama a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de verdad, hermanos, hemos alcanzado a ver cómo la mano de Dios se mueve, esperando en el Señor cada momento de nuestras vidas, que ahí está el Señor para suplir toda necesidad, conforme a la voluntad de Él. Así es que yo bendigo al Señor en esta hora y doy las infinitas gracias a Dios por este momento tan especial que Dios me permite y que los hermanos tuvieron a bien de invitarme para decir las grandezas de nuestro Padre Celestial. Y que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante, no desmayemos en nuestra fe, porque a través de la fe alcanzamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas gracias por ese momento y que Dios los bendiga mucho. Amén. Buenas tardes, hermanos. Quiero dar primero las gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar acá y compartir con ustedes mi testimonio de cómo de una prueba, de un proceso difícil para mí, el Señor cambió mi vida. Quiero comentarles que el 26 de marzo nosotros, mi papá, mi mamá y yo salimos positivos con COVID-19. Y fue una situación pues muy triste, muy angustiante para nosotros, porque mis papás pues ya son adultos mayores. Mi mamá es hipertensa, padece de diabetes. Mi papá era una persona que estaba parapléjica, con 36 años de estar en una silla de ruedas. Él tenía insuficiencia renal. Entonces fue un momento de angustia, de miedo, de no saber qué hacer, ¿verdad? Y nosotros lo primero que hicimos pues fue consultar con nuestro médico cuál era el protocolo, qué medicamentos tomar. En ese momento mi esposo, Francisco Arana, se comunicó con nuestro pastor Gustavo Galicia para informarle nuestra situación, que habíamos salido positivos de COVID, ¿verdad? Y pedirle el apoyo de la oración de los hermanos, ¿verdad? De ustedes y de ellos para nosotros en esta situación tan difícil, ¿verdad? Desde ese viernes 26 puedo recordar que empezamos a orar. Primero pues solo con mi mamá, porque debido a la enfermedad no podía llegar nadie más a nuestra casa. Empezamos a pedir la oración de la familia, del pastor también Eduard Rustrián. Él nos apoyó, él me informó, ¿verdad?, del grupo de la iglesia donde yo podía escribir y poner mi petición, que era importante que los hermanos supieran lo que yo estaba pasando y pedir el apoyo en oración para que también me pudieran respaldar y pedir por el milagro de sanidad que estábamos clamando en ese momento. Recuerdo que me agregaron al chat, escribí, puse mi petición. Al inicio pues tal vez los hermanos no me conocían, preguntaron quién era yo.
les informé, ¿verdad?, que yo era Alejandra Barrera, esposa de Francisco Arana, y los hermanos pues no dudaron también en responder, en apoyarme, en decirme que estaban orando por mi familia. Ellos llamaban a mi esposo para estar preguntando cómo estaba nuestra salud. Y es algo que les puedo decir que uno en esos momentos valora, aprecia y necesita tanto ese apoyo, ¿verdad? De tener a alguien que en nuestra fe nos pueda respaldar y apoyar en oración. Todas las noches estuvimos haciendo cadenas de oración. El hermano pastor Eduardo Rustrián nos acompañaba en las oraciones, mi familia y amigos. Yo pedía audios de oración para ponerle a mi papá por las mañanas. Yo llamaba al pastor Gustavo Galicia para que lo orara por mi papá más o menos a las 6 o 7 de la mañana. Yo lo llamaba todos los días. Luego me conectaba a la oración de las 8, le ponía las alabanzas para ministrarlo. Les puedo decir que yo no tenía esa dependencia, esa relación tan cercana con el Señor de venir delante de su presencia y poner todas mis cargas, toda mi ansiedad, todo mi dolor, todo mi miedo. Eran 2 personas muy importantes en mi vida las que estaban con COVID y yo, pero yo pasaba a segundo plano, ¿verdad? O sea, mi preocupación eran mis papás, que yo no quería perderlos, ¿verdad? Y empezamos a orar por milagro de sanidad, que el Señor diera vida a mi papá, que desde el primer día empezó con complicaciones respiratorias. Tuvimos que buscar oxígeno, pedíamos ambulancias que llegaran a estabilizarlo. Teníamos que, por su situación, ¿verdad?, era bien difícil decidir si quedarnos en casa o buscar hospitalizarlo, ¿verdad? Y el recurso económico pues no lo contábamos para un hospital privado, y entonces la decisión era el IX o dejarlo en casa y cuidarlo nosotros. Fue una decisión muy difícil la que tomamos como familia, en dejarlo en casa y cuidar de él y doblar rodillas delante del Señor y pedirle su voluntad. Después de estar pidiendo nosotros un milagro de sanidad por la vida de mi papá, empezamos a pedir y a suplicar al Señor que fuera su voluntad en todo momento en este proceso que estábamos pasando. Empezamos a sentir cómo el Señor nos ministraba paz, nos daba paz en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Se sentía la presencia del Señor en el cuarto de mi papá. Mi papá cada noche estaba con miedo, con ansiedad. Él estaba con oxígeno de 15 litros y estaba oxigenando entre 84 y se bajaba a veces a 60. Tal vez no me puedan entender este tema, pero ya mi papá al llegar a 60 de oxigenación ya no podía respirar. Empezaba a pedir más oxígeno y era en el momento que empezábamos nosotros a clamar más fuerte delante del Señor y a suplicar que por favor tuviera misericordia en la vida de mi papá. Y puedo decirles que de manera sobrenatural ese aparatito del oxígeno empezaba a cambiar, empezaba a subir. De 60 el Señor lo estabilizaba a 84 de oxigenación y el ritmo cardíaco lo subía también a 209, 210 y el Señor estabilizaba a mi papá. Y les puedo decir, hasta aquí el Señor nos ayudó y las oraciones de los hermanos, de la familia, de los amigos que estuvieron con nosotros apoyándonos fueron nuestro respaldo, nuestro sostén en ese momento de angustia. Nosotros no sabíamos qué hacer. Eran altos los costos, ¿verdad?, de pagar doctores, de pagar radiografías, de pagar tratamientos que se llegaron a hacer a la casa. El oxígeno, nosotros gastábamos 4 tanques de oxígeno al día y el recurso económico, el Señor todo lo proveyó. El Señor mandó el recurso, mandó ángeles a nuestras vidas que nos ayudaron económicamente, desde ayuda física, en oración, estuvieron pendientes y atentos de nosotros. Que yo solo puedo darle gracias a Dios, que en todo momento que Él permitió que pasáramos por este momento de valle, de sombra, Él no nos dejó nunca. Él nunca nos abandonó y estuvo con nosotros de día y de noche. Yo puedo decirles con seguridad que fue la oración de nuestros pastores, de ustedes, hermanos de la Iglesia Cefea. Yo siento un agradecimiento especial. Yo quería aprovechar esta oportunidad de decir lo importante y lo bonito que se siente pertenecer a una congregación que tal vez en algún momento de la vida uno no lo valora, no lo ve, pero es en el momento de la prueba cuando uno necesita ese respaldo de los hermanos.
que estuvieron ahí pendientes, orando por nosotros. No ha sido fácil, porque todo esto empezó el 26 de marzo, pero mi papá falleció el 2 de mayo. No ha sido fácil para mí ni para mi familia, pero nosotros sentimos de Dios que no estamos en derrota. Nosotros estamos en victoria, porque mi papá nació para vida eterna. Y él ahora descansa, está lleno de gozo, de paz. Ya no está preocupado por sus dolores, por sus riñones, que tanto le preocupaban a él. Él ahora puede caminar, puede gozarse delante de su Padre Celestial. Y esa es mi mayor satisfacción, mi mayor consuelo que yo puedo tener de parte del Señor. Ver la forma, la manera como Él lo llamó a su presencia. Yo tuve el privilegio de estar con Él hasta el último momento de vida. Yo lo pude cuidar, yo pude orar por Él. Yo pude ver el momento que mi papá se fue a la presencia del Señor. Y en ese momento que yo me quise derrumbar, que yo quise llorar, el Señor me dijo no. Pediste que yo hiciera mi voluntad, yo la hice y estás en victoria. Porque ahora tu papá está aquí conmigo gozándose de la vida eterna. Luego nosotros también teníamos a mi hermana enferma, también estuvimos orando, también pedía en la iglesia oración por la salud de mi hermana que necesitaba una operación muy delicada, de alto riesgo. Estuvo internada por 2 semanas y media, se contagió también de COVID en el hospital. Parece que una cepa nueva, más fuerte, que le dio muy duro y en cuestión de 1 día y medio, mi hermana también partió a la presencia del Señor el 29 de abril. Y puedo decirles, hermanos, con seguridad, que solo Dios, su amor, su misericordia, su bondad, su favor sobre mí, sobre mi vida, estuvieron con nosotros en esos días, siguen estando y sé que seguirán estando. Por eso hoy quiero compartir con todo mi corazón que ustedes en el momento que estén pasando por pruebas, por luchas, por situaciones difíciles, no duden en acercarse a los pastores, a los ancianos de la iglesia, para que puedan orar por ustedes, para que los puedan ministrar. Porque créanme que yo lo viví, yo lo sentí y lo sigo sintiendo. Hoy extraño ver a mi papá, besarlo, abrazarlo, escuchar su voz. Pero cuando yo recuerdo dónde está papá, hay gozo en mi corazón. Donde yo recuerdo dónde está mi hermana, que murió de 44 años, con una vida por delante. Yo sé que mi hermana está con el Señor, gozándose con su Padre Celestial, que solo pueda haber gozo para mí, anhelar el momento que Dios también me llame a mí a su presencia y poder serle fiel hasta el último momento de vida. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias a la iglesia por todo su apoyo, por sus oraciones. Gracias a mis pastores, a Gustavo Galicia y a Normi, por su amor, por estar pendientes de nosotros en cada momento. Y solo puedo desearles que Dios los bendiga y que mi testimonio pueda servirles de bendición y puedan venir confiadamente ante el Padre y poder entregar sus cargas delante de Él. Gracias. Debemos de enfatizar que la oración unánime es importante. Les exhortamos a que podamos orar de las necesidades que tengamos, pero que también sepamos que todos estamos unidos. La oración unánime es importante, debemos de confiar en el Señor y de pedir oración por las situaciones que vienen a nuestra vida o que el malo provoca. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea el que nos permita de orar los unos por los otros, pero que también nosotros nos unamos en oración sin cesar por aquellas situaciones complicadas. Padre, en el nombre del Señor te damos gracias porque hemos escuchado el testimonio de nuestras hermanas, oh Dios. Oramos para que seas tú propicio, Señor, y nos permitas también preocuparnos por nuestros hermanos, preocuparnos por aquellas situaciones difíciles, oh Dios, que podamos estar siempre en comunión para poder elevar estas
oraciones y poner las peticiones y necesidades delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos para que el pueblo sea guardado, el pueblo sea sustentado por ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por su atención y también les queremos decir que disfruten de un domingo alegre. Dios les bendiga. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.